Nos vamos a meter hoy a hablar sobre política y fe, pero específicamente sobre qué aporte tenemos los cristianos a la sociedad a través de la política. Y por eso hoy invitamos al doctor Marcelo Díaz. Él es licenciado en Teología, es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales, es pastor, conferencista, es representante ante la OEA por la Confederación Bautista Argentina, es miembro del Consejo Consultivo del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, con sede en Ciudad de México, y tiene un currículum muchísimo más largo, pero vamos a dejarlo acá para que pueda tener un tiempo lindo y rico para compartir sobre este tema. Marcelo, te recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas noches. No sé si me ven. Un gusto para mí estar aquí, un gusto realmente. Gracias Silvia y gracias Graciela por abrir este espacio para hablar de estas cosas que están en el corazón en este momento del país. Vamos a hablar de algo que está en el corazón del país y lo que deseamos es que además de estar en el corazón del país, esté en la mente, en la forma de pensar, para que no sea algo solamente manejado a partir de las emociones, sino también manejado a partir de la razón y de las mejores decisiones. Solamente lo más importante para que sepan acerca de mí, bueno, yo soy un hombre de familia, casado con Liliana Débora hace más de 30 años. Nací en Buenos Aires, pero me crié en el interior, en la provincia de San Juan, mi esposa de Mendoza. Ella comenzó a asistir a la iglesia donde yo estaba en aquellos años de jóvenes, porque por el tema de la universidad. Allí comenzó a asistir en ese momento grupo de jóvenes donde estábamos trabajando en ese tiempo, se enamoró locamente de mí y nos casamos. Después ella les cuenta la historia oficial, yo les cuento otra cosa. Bueno, nos casamos y al año nos vinimos aquí a Buenos Aires para estudiar y prepararnos para el ministerio pastoral. Nunca más volvimos en términos de residir. Y bueno, a partir de ese momento dedicamos nuestras vidas 100% a trabajar para el ministerio y desde el principio, en términos de lo que corresponde a mí, el ministerio nunca estuvo encerrado en lo que tiene que ver una acción ministerial de iglesia local, sino que por esas cosas de la pura gracia y misericordia de Dios, Dios siempre abrió puertas para que pudiéramos hacer otro tipo de cuestiones, sobre todo como parte de lo que voy a presentar hoy, lo que tiene que ver con la política, la vida ciudadana, involucrarse en este tipo de cosas. Así que, gracias, me parece extraordinario. Esta conferencia se suma a un sentir que hay, quiero decirles, en toda América Latina, en las iglesias evangélicas, de estar hablando seriamente sobre la participación política, de estar pensando seriamente cuál es la mejor forma de hacerlo, y sobre todo pensando en abrir brecha a una nueva generación, ¿sí? Yo tengo 54 años y para mí la nueva generación, estamos hablando obviamente de los más jóvenes, de los que hoy están en la universidad, temas como la política y otros que hace no muchos años atrás, eran bien complicados de encarar desde la perspectiva evangélica. Hoy, gracias a Dios, la coyuntura ha cambiado, así que parte de mi misión, sinceramente creo, así como Rick Warren te pregunta, ¿viste? ¿Para qué estás en la tierra? Creo que sinceramente parte de mi misión es abrir brecha a la próxima generación en este campo de acción. Así que bueno, sí, vamos a ir comenzando. La idea es hacer una presentación y después creo que tendremos algunos minutos para si hay alguna respuesta. Bueno, la idea es contribuir a pensar en qué tipo de aportes como cristianos nosotros podemos dar a la sociedad desde la política, ¿no es cierto? ¿Qué aportes podemos dar? ¿Podemos dar algún aporte? Y se me ocurrió para esto pensar en 3 preguntas muy comunes que surgen en nuestra cabeza o del mundo evangélico en general. Miren las preguntas. ¿Tiene algo que ver la religión con la política? Miren, yo era presidente del Consejo Pastoral de mi ciudad cuando estaba en la universidad. Yo estudié mi segunda carrera de grande, como se dice. Y era muy interesante porque los pastores del Consejo Pastoral me decían, pastor, me enteré que vas a dejar el ministerio. Y yo les decía, ¿por qué? Y porque estás estudiando política. Ahora, lo interesante es que mis colegas politólogos me decían,
Díaz, me enteré que vas a dejar la profesión. ¿Por qué? ¿Y acaso no sos pastor? Así que ninguno de los dos equipos lo quería, ¿no? Justamente por esto. ¿Tiene algo que ver la religión con la política? ¿Se puede ser cristiano e involucrarse en la política y en la política partidaria en particular? Y la otra pregunta es más la que te hacen a veces, ¿no? ¿Pero acaso la política no es del diablo? ¿No es del diablo? Yo terminé la secundaria con un grupo de unos 20 amigos que crecimos juntos, adolescentes, terminamos juntos la secundaria y mi pastor de aquellos años, él estaba re feliz, re orgulloso, tenía una camada de universitarios que estaban a punto de entrar a los estudios superiores, así que como eran aquellos años nos hizo pasar adelante y que la iglesia nos aplaudiera y los padres orgullosos, miren qué bueno, en 4, 5, 6 años vamos a tener esta gran cantidad de profesionales. Entonces él comenzó a preguntarnos a cada uno de nosotros. ¿Y vos, María, qué vas a estudiar? Y María dijo, yo voy a estudiar psicología. ¡Qué bueno, María, psicología! Para la consejería de la iglesia. Entonces le dice, ¿vos, Pedro, qué vas a estudiar? Yo quiero ser músico. Espectacular, Pedro, para la adoración de la iglesia. ¿Y vos, Ricardo, qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar administración de empresa. ¡Qué maravilla! Para la administración de la iglesia. Todo era consumo interno. Cuando llega el turno, me dice, ¿vos, Marcelito, qué vas a estudiar? Y a mí me gustan ciencias políticas. Y hubo un silencio. Mi pastor es anciano hoy, ¿no? Hubo un silencio y él se acercó a mí, me palmeó el hombro y me dice, Dios te va a ayudar, ¿no? Porque el concepto era más o menos así, ¿no? Que te metías en un terreno donde el fuego salía desde abajo y te podías quemar o era seguro que te ibas a corromper. No te daban un margen de credibilidad. Si te metías, te vas a corromper. Bueno, son preguntas que nos hacemos o nos hacíamos, pero les puedo asegurar, recorriendo el país y recorriendo el continente, a pesar de los avances, todavía se siguen haciendo estas preguntas. Así que charlas como esta esperamos traer luz a responderlas. Sí, la que sigue. Lo primero que tenemos que decir, yo tomé 2 bases muy concretas que desde mi perspectiva justifican poderosamente el por qué nosotros debemos estar involucrados en política como actores concretos, siendo cristianos. La primera es porque nuestro principal libro, como se dice, nuestra única regla de base y práctica y fundamentos y doctrina, claramente si yo hago una lectura politológica de la Biblia, voy a encontrar, valga la redundancia, que la Biblia es un libro político también. ¿Sí? Hace 2 semanas atrás estaba reunido con el director de Sociedad Bíblica y hablábamos de esto, ¿no? Y de un proyecto inmenso vieron que hay Biblia para adolescentes, para personas grandes, para solteros, etcétera. ¿Por qué no hacer una Biblia de gobierno? Donde los comentarios y la hermenéutica esté dirigida específicamente a cuestiones que tienen que ver con política y con gobierno. Y lo sorprendente es que la Biblia está llena de libros que tienen que ver. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro político. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios diseña una nación. A partir de Abraham, capítulo 12, cuando Dios dice, vamos de vuelta, Dios lo llama a Abraham, y ustedes recuerdan, ¿no? Haré de ti una nación, una gran nación. Y el concepto nación, la palabra nación, es un concepto político. ¿Sí? No está hablando del pueblo de Israel en términos de una congregación. Por supuesto, todas las palabras de Dios son espirituales, pero esta palabra nación súper espiritual también está hablando de un orden, de una sociedad jurídicamente organizada. Entonces, la Biblia es un libro político, primero porque Dios diseña una nación. Una escritora extraordinaria, Landa Cope, ella dice 2 cosas. Las leyes y las normas para esta nación están diseñadas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de la visión clara que tiene Dios para que la sociedad sea organizada. En el Antiguo Testamento tenemos los libros que tienen que ver con las leyes, Levítico, Números, aún mismo Deuteronomio y otros más, que claramente muestran qué está en la cabeza de Dios, en la mente de Dios cuando habla vamos a organizar una nación. Allí habla de relaciones internacionales, habla del cuidado del medio ambiente, habla de administración, habla de cuestiones de familia, habla de derecho de propiedad.
habla de derecho penal, habla de todos los temas que tienen que ver con la vida de la ciudadanía. Habla de las relaciones internacionales, como dije recién. Así que claramente está definido, leyes y normas en el Antiguo Testamento. Dios está pensando y da el diseño a partir de Moisés y los profetas del concepto de justicia y todo lo demás. Así que claramente en el Antiguo Testamento leyes y normas están especificadas. Sin embargo, recién encontramos en el Nuevo Testamento las características de los gobernantes para la nación que Dios quiere construir. Y esto lo encontramos a partir de que, obviamente, el ejemplo perfecto de Jesús de ciudadanía del reino de los cielos es la imagen clara de nuestra ciudadanía, de nuestro rol como ciudadanos, y específicamente el apóstol Pablo, ustedes saben, el apóstol Pablo tiene esa capacidad extraordinaria de ver la vida de Jesús y leerla y sacar de la vida de Jesús doctrina. Y cuando hablo de doctrina no hablo de punto 1, punto 2, punto 3 de lo que tenemos que creer, sino que una de las traducciones de la palabra doctrina es forma de ser, forma de actuar. Entonces cuando Pablo habla de las tantas características a partir de Jesús, Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte y todas las cartas pastorales que Pablo escribe con las características de los dirigentes, del liderazgo, etcétera, vemos ahí fuertemente el énfasis de cómo debía ser el corazón de los que gobernaran. Claramente. Y habla de la obra de la carne y habla de las obras del Espíritu. Habla de la bondad, habla de la ira, del control de la ira. Habla de cómo el líder, el gobernante debe dirigirse, cómo debe administrar justicia, cómo deben obrar los ciudadanos frente a las demandas de las autoridades. Entonces, rápidamente, la Biblia como libro político, porque Dios diseña una nación, porque en el Antiguo Testamento encontramos 1000 normas y leyes establecidas por Dios para el funcionamiento de una sociedad organizada, y porque en el Nuevo Testamento encontramos el corazón del gobernante, qué Dios está pensando del liderazgo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Yo estaba en una clase en la facultad aquí cerca en la UADE, y me acuerdo el profesor, yo estudiaba Derecho en aquellos años, y me acuerdo entró un profesor y dice, mire, yo les viene cuando un burro te habla, ¿no? Bueno, este hombre sabía todo, pero era bien pecador, le gustaba así que se notara que era bien pecador. Y él dice, sin embargo, miren, yo lo que les voy a enseñar es para que ustedes crezcan en su capacidad de análisis. Y yo sentado en el fondo sentí claramente que esa era una frase que Dios me estaba dando para mi vida y para mi formación profesional. Entonces vemos este tipo de cosas porque yo creo que uno de los riesgos de meternos en política es meternos en política sin saber lo que significa o dejarnos llevar por el entusiasmo y no saber cómo en nuestra cosmovisión bíblica el sustento teórico, filosófico de la perspectiva bíblica, ¿qué sostiene que yo esté haciendo política? Mi corazoncito, y sí, lo sostiene, pero no tanto, porque a veces el corazón está arriba y a veces el corazón está bajoneado. Tenemos que tener un sustento teórico poderoso. Soy de los que piensa que la iglesia debe preparar una intelectualidad de reino para contrarrestar la intelectualidad del infierno. No es tan sencillo hoy sentarse en una mesa a discutir con alguien que sabe mucho, pero es del otro lado. Vos tenés que tener argumentos sólidos. Por eso creo que nos puede servir a la hora de descubrir mi relación de cristianismo y fe, tener este marco teórico también. Avancemos. La Biblia como libro político. La gran pregunta que muchos hacen, bueno, pero la Biblia no habla de democracia, todo lo contrario, ¿no? La teocracia, ¿no es cierto?, el gobierno de Dios. Sin embargo, la Biblia no describe democracia claramente, pero sí describe principios de gobernabilidad. Claramente. Principios de gobernabilidad en ciencia política significa que el Estado funcione apropiadamente y además el Estado funciona apropiadamente en relación con la oposición. Es como un balance de pesos y contrapesos. Entonces allí hay gobernabilidad. Entre paréntesis, la decisión del presidente Macri de poner el vicepresidente, el candidato que él puso, muchos de los analistas políticos dicen fue una decisión para asegurar la gobernabilidad por lo menos hasta el 10 de diciembre. Después veremos cómo sigue. Pero eso, ustedes se dan cuenta que eso bajó cierta tensión. Porque los opositores, bien opositores, ahora no saben si ser opositores porque hay uno de ellos ahí.
y ahora dicen que no es de ellos, pero sí era de ellos, y toda esa discusión. Pero básicamente, en términos politológicos, esa decisión fue muy clave y garantizó, o por lo menos pretende garantizar, la gobernabilidad, el funcionamiento del Estado, más la relación con la oposición. La Biblia, como libro político, no describe la democracia, pero sí principios de gobernabilidad. Cómo debe funcionar, cómo es el corazón del gobernante, las pautas que Dios da, como dije al principio, y también la relación con la oposición, en términos con, diríamos, los que no están de acuerdo con los principios de Dios. Miren los temas que toca la Biblia como libro político: libertad, responsabilidad, derechos humanos, igualdad social, libertad de conciencia, orden internacional, justicia, propiedad privada. Todos los autores, ahora vamos a verlo en detalle, todos los autores más importantes del mundo occidental, sobre los cuales se han construido las bases de la democracia, han usado la Escritura como fundamento. ¿Por qué? Porque en un estudio profundo de las Escrituras encontramos estos elementos, que claramente ahí no hay ninguna palabra que diga Espíritu Santo, amén, o recibo, o cosa por el estilo, no hay. Sin embargo, es la misma Biblia que vos y yo leemos todos los días y que estudiamos en nuestra iglesia o escuchamos de quien nos predica los domingos. Encontramos estos temas. Entonces, otra vez, una lectura politológica de la Biblia me dice que la Biblia habla de política y la Biblia me invita desde la forma en que Dios piensa lo que debe ser una sociedad organizada a también a participar. Dije que iba a describir dos elementos, hay muchos, pero me pareció que dos estaba bien, describir como sustentos concretos, fundamentos concretos, para decir por qué debo participar. El primero, sin ninguna duda, y posiblemente el más importante, es la Biblia. El segundo, vamos por favor, es la influencia de la Reforma Protestante, sin ninguna duda. 1517, todos conocemos la historia de Martín Lutero, hace un par de años celebramos los 500 años. La Reforma Protestante sin duda marcó un antes y un después en la forma de ver la política. Martín Lutero casi podría decir que no tenía ninguna intención respecto de esto, pero sin duda sus tesis clavadas ahí en la Catedral de Wittenberg marcaron esto. Las tres, agrupé todo el resultado de la Reforma básicamente en tres ítems que son los que nos interesan a nosotros, al menos en este rato, esta noche. Obviamente la educación pública obligatoria, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan muy bien que, hablando del pueblo alemán y del pueblo europeo en general, los únicos letrados eran los sacerdotes y la aristocracia. El resto del pueblo no sabía leer ni escribir, el cura te daba la misa en latín, así que peor todavía. Así que yo imagino que cuando se iba la gente de la misa, imaginaría por la cara del cura, según lo que fuera diciendo, si lo que decía era que le bajaba una línea dura o si le decía Dios le bendiga. No me parece, o sea, muy conocedores del lenguaje gestual, me imagino, la forma de entender. La Reforma, claramente, ustedes recuerdan bien, abrió las puertas a la educación, a la formación de la educación pública obligatoria. De hecho, parte de las quejas de Martín Lutero hacia la Iglesia en general y hacia los gobiernos de aquel entonces en Alemania era justamente, bueno, mejoremos las universidades, hagamos escuelas, que todo el mundo sepa leer. El gran impacto de la traducción de la Biblia del latín al alemán común que todos podían leer, es que cada familia pudo tener una Biblia en su casa y hubo alguien que tuvo que enseñarle a leer. Y cuando vos querés, como dice la frase ahí, manejar un pueblo, mantenerlo inculto, y cuando vos querés que una sociedad avance y progrese, dale cultura en términos de educación, y por supuesto eso cambia la vida para siempre. Así que lo pongo como posiblemente el efecto de la Reforma, o la influencia de la Reforma más poderosa. No es casualidad desde esta perspectiva de que la herramienta, vamos a llamarle así, que usó los actores y promotores de la ideología de género fuera la educación. Justamente, porque es la educación la que provoca la revolución y el cambio de pensamiento y realmente afecta a la cultura, ¿no es cierto? No es casualidad que lo mismo para bien que fue en la Reforma en el 1500 haya sido esté siendo utilizado hoy para mal en términos de usar exactamente el mismo campo de acción.
la educación. Por eso es que la Iglesia, como nunca antes, en América Latina y en Argentina en particular, debe recuperar la educación y volver a enseñarle a nuestra gente, lo digo con todo respeto, a leer y escribir. Miren, muchos de los que están acá son docentes. Yo soy docente y me asombra gente de posgrados, no saben leer en voz alta, no saben establecer un principio, no saben analizar un texto, ¿no? Entonces, debemos volver a lo de antes, uno podría decir, ¿no? A meternos en ese campo. Bueno, obviamente la acción social, ¿no es cierto? Como influencia poderosa de la Reforma Protestante, la ayuda en términos de la pobreza, los desposeídos de este mundo. Y en nuestro tema de esta noche, el espíritu de la Reforma y lo que la Reforma provocó, sentó unas bases para una nueva teoría política, porque el análisis y la queja de Martín Lutero era acerca de la política, concretamente era acerca de la política de la Iglesia oficial de aquel entonces, acerca de ciertos temas, el manejo del dinero, la relación con el liderazgo, los poderosos, la forma de administrar la Iglesia como tal, la cuestión de si voy al cielo o no voy al cielo, cuánto pago, las indulgencias y todo eso. Pero uno puede ver un tema transversal en todas estas quejas de Lutero que tenían que ver ¿por qué hacían lo que hacían? Porque políticamente la Iglesia, con los reyes o los reinos que estaban de acuerdo, se manejaban de X manera. Y él establece claramente una discusión diciendo, no sé si debería ser tan así, porque no está funcionando. Entonces él sienta bases, él y Calvino y otros más que colaboraron después, por supuesto, bases por una nueva teoría política. La teoría política que más o menos reinaba en aquellos años era nuestro famoso Maquiavelo, El Príncipe, ¿no es cierto? Dos frases principales que surgen de su libro más famoso, El Príncipe: la razón del Estado y el fin justifica los medios. Todos hemos escuchado esa frase. Básicamente, si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Entonces, como yo Estado, yo príncipe, yo poderoso, estoy aquí para poner las cosas en orden, esto significa, la razón del Estado, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, sin contemplación. Ejerzo el poder. ¿Me siguen hasta aquí? Ejerzo el poder. Esa básicamente era, en términos bien generales, la teoría política predominante, ¿no es cierto? El fin justifica los medios, sin contemplación. La idea es que el Estado ejerza su poder. La idea es que el Estado ejerza su autoridad. La idea es que el Estado le diga a la gente por dónde debe caminar, cómo debe ser su vida, y eso se debe hacer sin ningún tipo de contemplación. ¿Por qué? Porque el Estado está formado por la gente buena, los mejores, y el pueblo son la gente mala, y ellos son malos y son muy malos. Y si vos no los tenés ahí bajo el dominio, apenas los te descuides, como son gente mala, muy perversa, se te van a venir encima. Entonces el Estado está justificado para oprimir al pueblo para que cumplan los propósitos que el Estado entiende que debe cumplir. Esto es lo que estaba en el aire en aquellos años. Pero aparece Lutero y su reforma, sigamos, y él dice, o deja decir, a partir de sus escritos, el poder político es una institución creada por Dios. Sonamos, dijo los seguidores de Maquiavelo. Vos te das cuenta de la diferencia, ¿no? Los dos reinos, Lutero habla de dos reinos, ¿no? El reino de Dios y el reino terrenal. Y al reino terrenal no lo llama malo específicamente. A diferencia, Maquiavelo creía que había un solo reino, sino que él dice, el reino terrenal necesita la guía de Dios, necesita gente preparada que dirija este reino terrenal, donde por supuesto, si se aleja de Dios el reino terrenal, van a ser malos y va a haber toda serie de desbordes, ¿no? Los dos reinos, los dos son modelos por los cuales Dios gobierna a los hombres, están en el mismo plano, pues su origen es divino. Miren, notan la diferencia, ¿no? Entonces está queriendo decir que a partir de este momento, la teoría que empezó a surgir en los gobernantes, en los reyes, acuérdense, la separación de iglesia de Estado, el concepto de que el rey no tiene poder ilimitado y de que los reyes no pueden meterse en la vida de la iglesia.
y que le deben dar a la ciudadanía la libertad de elegir qué credo, por ejemplo, pueden tener. Lutero nunca quiso inventar una iglesia, ¿no? O separar la iglesia, dividir, partir la iglesia católica, pero bueno, en definitiva fue lo que sucedió y todo lo demás. Pero miren ustedes la diferencia teórica respecto de la política crucial, respecto del rol del Estado y respecto de cómo mirás vos la ciudadanía y los roles. Hay gente que está llamada a dirigir, a coordinar, a liderar el reino de Dios, la religión. Y hay gente que está llamada, ¿por qué está llamada? Y porque ese reino también fue creado por Dios. Entonces, cuando vos ocupás un lugar donde ese reino fue creado por Dios, lo primero que sabés es que no sos el dueño de ese reino. Upa. Resulta que los políticos, de la perspectiva de Maquiavelo, sí, yo soy el dueño y hago lo que quiero porque el fin justifica los medios. Y a mí me van a obedecer, conmigo o sinmigo van a hacer lo que yo les diga. ¿No? Y Lutero dice, no. Está como muy fuerte la calefacción, me parece, ¿no? Capaz que yo estoy tan alto y tengo el aire caliente arriba, pero ya estamos como en verano, digamos. Digo, tanto hablar del infierno y eso, no sabía. Claro, no sabía si era una cuestión espiritual o era la calefacción. Ya me estaba preocupando. ¿Seguimos? Notan la diferencia, ¿no? ¿Notan la diferencia? Maquiavelo dice, el Estado es mío, el Estado es del príncipe, y el príncipe hace lo que quiere. Lutero, en términos de la reforma de la teoría política, dice, no, cuidado, el Estado es de Dios. Dios inventó el Estado. Y es otra forma en que Dios decide para gobernar a las personas. Es tremenda la diferencia. Marca límites, ¿no? Respecto del poder. Marca límites respecto del respeto hacia el otro. No importa la posición, sos gobernante o sos plebeyo o el que está para obedecer al Estado. La diferencia en términos del concepto de teoría política es realmente asombrosa. Bueno, yo creo que las dos, para nosotros esta noche, estas dos son las dos columnas de por qué involucrarnos en política. Primero, porque lo encontramos en la Escritura. Segundo, porque históricamente la reforma principalmente fue una estrategia que Dios usó para meternos en política. Otra vez, no fue la primera vez, pero de forma muy contundente. De hecho, dividió la historia en dos. Ustedes saben bien. Y hasta hoy tenemos todavía resultados de efectos de la reforma. El mundo occidental organizado está sentado sobre la reforma. Los países que decidieron no aceptar los sustentos, las bases de la reforma y se tomaron, en realidad los obligaron a tomar lo de la contrarreforma y bueno, por eso estamos como estamos. Entonces nos preguntamos nosotros, teniendo ya estas dos bases, diciendo, bueno, la Biblia dice que nos metamos porque Dios es un ser político en el sentido que hemos hablado, y porque la experiencia de la reforma nos da un antecedente muy concreto de lo que significa Dios usando a alguien para reformar nada más y nada menos que la teoría política de aquellos años. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo ensanchamos el territorio? ¿Recuerdan la oración de Jabes, no? Ensanchar el territorio en la oración de Jabes. Recuerden que estaban dividiendo o dando los territorios, ¿no? Recibiendo las herencias. Y es muy interesante la oración de Jabes. Bueno, yo quiero mucho en realidad. Jabes está diciendo, yo quiero más de lo que quieren mis hermanos. Y le pide a Dios. Entonces nosotros pensamos hoy, conquistemos la política, metámonos, provoquemos una reforma, provoquemos una revolución, una transformación, la palabra más usada en América Latina. Bueno, ¿cómo ensanchamos ese territorio? Ojo, pero desde la perspectiva bíblica. No desde lo que yo siento, lo que yo pienso que es lo mejor, sino desde la perspectiva bíblica. Soy de los que piensa que tenemos que volver a ser el pueblo del libro, como se nos llamaba hace muchos años. ¿Sí? Entonces, la perspectiva bíblica, no la perspectiva, lo que yo veo, debo verlo desde una cosmovisión bíblica. En todos los ámbitos de la vida, para nosotros esta noche, la forma en que yo veo
la política y la actuación política debe tener una perspectiva bíblica. Si no, vamos a hacer política como cualquier otro que no puede ver espiritualmente. ¿Cómo lo podemos hacer en el campo de la política? Bueno, la clave para mí es pensar. La clave es pensar. Y debo decir algo. Me da la sensación, percibo, que no le hemos enseñado mucho a nuestra gente a pensar. Le hemos enseñado a sentir. Y no es que no haya que sentir, porque Dios nos creó así. Pero me da la sensación que tenemos que reforzar o hemos perdido algunos campos de acción por no enseñarle a nuestra gente a pensar, a saber que lo que Dios ha puesto aquí es tan valioso como lo que Dios ha puesto aquí en medio del pecho, ¿no? El apóstol Pablo habla, ¿no? Renueven la mente. O no tengan la misma forma de pensar de aquellos, etc. La Biblia, el Nuevo Testamento en particular, da un énfasis muy profundo a la forma de pensar. Lo que la Biblia enseña hace unos cuantos años atrás, la psiquiatría le puso esta frase famosa, ¿no? Somos lo que pensamos. O según nuestra forma de pensar va a ser nuestra forma de actuar. Todo lo de Facundo Manes y de nuestro lado, ¿no? De Gabriel Floresiani hablando de neurociencia, está escrito en la Escritura hace rato, ¿no? Porque así como el hombre es su pensamiento, así tal es él. La conexión entre las emociones y las neuronas, por decir así, como eso determina la conducta. No es un invento, en la Escritura ya está. Entonces creo que podemos hacer una gran transformación, pero tenemos que pensar cómo hacerlo. No podemos provocar transformación basado en la cuestión emocional o solamente atados a la coyuntura. Un dicho dice que si no planeamos un plan, estamos planeando fracasar, ¿no? Entonces, las transformaciones se sustentan en base a pensar y en base a planes que surgen de ese pensar. Déjenme contarles una anécdota. Un gerente general de una empresa muy importante, toma un nuevo empleado, un nuevo director de una de sus gerencias. Y como nuevo director le hace conocer el edificio, un edificio enorme, una empresa poderosísima económicamente. Entonces iba por cada oficina, cada salón que eran direcciones. Bueno, acá está la dirección de finanzas y había, 10 escritorios con grandes computadoras y gente analizando los datos financieros del mundo, las cuestiones de inversión y qué sé yo. Bueno, en esta otra oficina tenemos la cuestión de logística. Bueno, no sé cuántos empleados allí planeando cómo van a distribuir el producto en todas partes del mundo. Y así en cada una de las secciones. Y pasa en una oficina donde cuando abren la puerta, en una oficina había un sillón de esos que todos queremos tener en nuestra casa, súper cómodo, con un gran ventanal que estaba en el piso 70 de ese edificio, que veía la ciudad, una vista maravillosa. Había un solo hombre sentado ahí, una mesa allí al lado, un gran café, cositas dulces, sándwiches de miga. El hombre estaba súper relajado y le dice, esta es una de nuestras direcciones más importantes. Y lo dejó ahí, ¿no? Cuando termina la recorrida del edificio, claro, el nuevo director de una de las salas estaba con la intriga, como diciendo. Entonces le pregunta al dueño, escúchame, ¿alguna pregunta, algo? Sí, dice, solamente una pregunta. ¿Cómo puede ser que usted diga que una de las direcciones más importantes, yo vi un solo hombre sentado en un sofá increíble, comiendo, tomando, mirando la vista de la ciudad, no estaba haciendo nada? Y el dueño lo mira al nuevo director y le dice, mira, te lo voy a explicar sencillamente. La última idea de ese hombre nos hizo ganar $200 millones. ¿Me siguen, no? Porque la clave es pensar. La clave es pensar. Dios nos ha dado esto aquí, la clave es pensar. Ahora sí. Pensar, análisis de la situación social con cosmovisión bíblica. Desde esta perspectiva, ¿qué decimos? Que hablemos de nuestra coyuntura, ¿qué decimos? Que los fundamentos están en peligro. Los fundamentos están en peligro. Los fundamentos de la sociedad occidental cristiana, o lo que queda, están en peligro. Nosotros analizamos, como les dije, ¿no? Crecer en nuestra capacidad de análisis. Cuando vemos la ciudad, cuando vemos la provincia, cuando vemos el país, cuando vemos el continente, ¿qué vemos?
Pero no que vemos solamente en términos de lo que yo siento o pienso, sino en términos de una cosmovisión bíblica. Mi filtro es lo que está escrito en la Escritura. Y lo que está escrito en la Escritura es nada más y nada menos, es lo que Dios piensa acerca de la vida y de todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, cuando yo me pongo ese par de lentes, sencillamente comienzo a ver las cosas como Dios las ve. Entendemos que los fundamentos están en peligro. El Salmo 11.3 dice, ¿no? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Estoy profundamente convencido de que estamos en este tiempo, en este momento. Los fundamentos están queriendo ser destruidos, ¿sí? ¿Qué fundamentos? Bueno, para mí los 4 principales que tienen que ver con la integralidad del ser humano. La vida, la familia, el trabajo y la iglesia. No voy a hablar demasiado acerca del que fundamento vida está en cuestionamiento, ¿no es cierto? Cuando estábamos en la discusión por la ley por el proyecto de aborto en diputados, en uno de los discursos fue un filósofo, no recuerdo el nombre, y la verdad que no vale la pena recordarlo, pero parece que era un filósofo muy importante o lo que fuera, y no me voy a olvidar que el hombre comienza la conferencia de él, esos 7 minutos, 10 minutos que daban, dicen, lo primero que quiero decir es que lo que está en el vientre de la mujer cuando está embarazada es una larva. ¿No? Está grabado, búsquenlo en YouTube. Y nosotros me acuerdo nos miramos diciendo, ¿quién le pega primero? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser? ¿No? El fundamento vida está en cuestionamiento. Hay gente que está decidiendo en el legislativo. ¿El legislativo por qué es importante? Porque en el poder legislativo se gesta el espíritu de la nación. El espíritu de la nación, vos querés conocer el espíritu de la nación, fíjate las leyes que rigen la nación. Entonces, por eso necesitamos meter gente en el legislativo. El concepto vida está claramente en peligro, como fundamento, ¿no? Cuestionado. No es vida lo que está ahí. Pero no solamente en términos de ley de aborto o de la gestación o lo que ya han escuchado y hemos participado mil veces, sino el concepto del valor de la vida, ¿no? El hacer con tu vida lo que quieras está diciendo que el valor de tu vida no es tanto, porque vos puedes hacer con tu vida lo que quieras. En todas las aplicaciones que ustedes puedan imaginar. El concepto vida humana está en riesgo. De pronto Pedro, no hay ningún Pedro acá, ¿no? De pronto Pedro se levanta y hoy siente, en nombre de la posverdad, siente que hoy es un caballito. Y habrán visto ustedes miles de artículos o de videos por ahí donde Pedro se viste de caballito y anda en 4 patas como caballito. María, hay alguna María acá, se levanta y se enamoró de una estación de tren y se casa con la estación de tren. Habrán escuchado ustedes la noticia hace algunos meses atrás. Tenemos la mujer que se casó consigo mismo. Tenemos en Japón la primera persona, un muchacho de 30 y pico de años, que se casó con un holograma, como ya son millennials, como no podía ser de otra manera, se casó con un holograma, con un dibujo animado, dicho en términos más antiguos. ¿No? El concepto, el valor de la vida está en cuestionamiento, ese fundamento tremendo. El concepto familia, por supuesto. Yo estaba en el Senado, yo trabajé 2 años en el Senado como asesor de la senadora Boyajian, específicamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y en la Comisión de Desarrollo de Proyectos Sociales, que ahora no me puedo acordar cómo se llama. Y conocí a la presidenta, que el otro día salió como una de las mujeres más influyentes del mundo, salió en los diarios hace una semana o algo así. Ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Mujer. Ese fue el nombre histórico. Ahora, el nombre cambió, esto ya hace unos cuantos años atrás. Ahora es Comisión por los Derechos de las Mujeres, en plural. Entonces yo le pregunto a la señora, ¿por qué mujeres? Entonces me mira la mujer y me dice, me mira así para arriba, ¿no? Y me dice, ¿y por qué hay muchos tipos de mujeres? Una S cambia todo, ¿no? Bueno, el concepto de familia. Esas mujeres, o todo tipo de mujeres, pueden formar todo tipo de familias. ¿Me siguen? El concepto familia, no solamente en términos bíblicos, sino desde lo bíblico, cómo influenció en la cultura occidental, está en serio peligro. Yo creo
que uno de los objetivos de toda esta movida es destruir la familia tal cual nosotros la conocemos. También creo que otro fundamento de peligro es el concepto de trabajo. En general, la cultura latinoamericana que recibimos a partir de la colonia dice o cree que el trabajo es una maldición. Por eso es natural, en términos históricos, de esta perspectiva de, el lunes tengo que ir a trabajar. ¿No? El trabajo es una maldición. Vos no vas a ver en ningún lugar de América Latina un monumento dedicado al trabajo donde la cara del que está en el monumento está feliz. En ningún momento. Buscá todos los monumentos dedicados al trabajo y vas a ver un tipo con una cara terrible, sufriendo, sosteniendo una piedra gigante, otro arrastrando una cadena, algo, todos cara de sufriendo, todos cara de esto no debería ser así, etc. ¿Por qué? Porque el concepto filosófico es que el trabajo es una maldición. ¿Me siguen, no? Ahora, apliquemos eso en términos de política. La estrategia, y lo digo lo más objetivamente que pueda desde la teoría política, los sistemas populistas premian al que no trabaja. Nosotros tenemos en América Latina y en Argentina en particular, ya tenemos 3 generaciones en la misma casa que pueden vivir sin trabajar, porque el Estado les sostiene a partir de un subsidio. Ahora, soy de los que piensa que el Estado es responsable de ayudar a los ciudadanos cuando hay una tragedia, una catástrofe, etcétera. Por supuesto, es parte del rol del Estado, sin ninguna duda. Pero eso es una cosa, y otra cosa es romper, quebrar la cultura del trabajo porque el Estado te sostiene. En realidad nunca es el Estado, siempre es la misma gente que sostiene a otros que no quieren trabajar, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, como les dije, mi esposa y yo venimos de Cuyo, y ya hace unos cuantos años atrás que nuestra familia que trabaja en la viña nos dice, no conseguimos gente que quiera levantar la cosecha. Porque levantar la cosecha es un trabajo durísimo. Al rayazo del sol te comen los mosquitos, tenés que llevar, todavía la uva no se puede levantar con máquinas, así que se tiene el tacho de la gamela, que es un tacho. La gamela es el tacho de aluminio que aguanta 20 kilos, vos lo tenés que tener colgado del cuello, tenés que ser más o menos de baja estatura porque la viña no es tan alta. Yo nunca podría haber sido cosechador de uva porque no entro abajo del viñedo. Y tenés que ir cosechando con unas tijeras especiales, cortando la uva con las hojas y después salir a la mitad de la viña y correr porque el camión está allá atrás. Tirás la carga de la gamela en el camión, gritás tu número 15, y el capataz te da la ficha, número 15, al final del día vos cobrás tantas fichas, tanta plata como tantas fichas hayas trabajado. Es así de sencillo y de duro. Bueno, nuestra familia dice, no conseguimos gente, porque vas a contratar la gente, obreros golondrinas, dice, no, dice, ¿cuánto me vas a pagar? X plata. No, yo esta plata ya la tengo, ya la recibo a partir de algún subsidio. ¿Me entienden, no? Entonces rompe la cultura del trabajo claramente. ¿Desde qué perspectiva? ¿De que el trabajo es una maldición? O sea, si yo puedo conseguir ganar dinero sin trabajar, espectacular. Creo que es un fundamento muy importante porque cuando Dios, entre comillas, inventa el trabajo en el jardín del Edén y le dice a Adán y Eva, todo bien, pero miren el huerto, cuídenmelo, Adán, ponerle nombre a todos los animalitos, y etcétera, etcétera. Cuando el ser humano trabaja, está co-creando con Dios. Tu trabajo nunca es tuyo. Vos producís tu trabajo en beneficio del otro. A mí me gusta decirle a los estudiantes universitarios, en realidad los que ya terminan, ¿no? Uno recibe el título ese día y el diploma y está contento y uno dice mi trabajo, pero de la perspectiva nuestra es diferente. No es mi título, no es ahora tu profesión. Yo lo que pienso es que nos paramos en la puerta de la ciudad y le decimos, ciudad, mira qué bendición, acá hay un nuevo profesional que está dispuesto a servirte. Creo que ese es el cambio de paradigma que nosotros tenemos que empujar. ¿Por qué? Porque somos co-creadores con Dios cuando producimos trabajo. Cuando producimos, a través del trabajo, estamos beneficiando a nuestra sociedad, cualquiera sea el trabajo o la profesión que estemos haciendo. Un concepto bíblico 100%. Entonces, cualquier
cambio cultural que atente con el trabajo está atentando con una cuestión que tiene que ver con los fundamentos. Y obviamente la cuestión de la iglesia. La iglesia como expresión local del reino de Dios. Hace algunos años se decía, los sociólogos decían que estábamos en un tiempo de post-cristianismo, ¿no? Como Europa, básicamente. Pero en Latinoamérica la cosa es diferente, porque las luchas que tenemos en América Latina hoy ni siquiera las tuvieron en Europa en algunos aspectos. En Europa se dio el post-cristianismo. Lo que se está dando en América Latina, según algunos sociólogos me dicen, estamos entrando a una cultura anticristiana, lo cual es diferente. Una cultura anticristiana obviamente es mucho más violenta y reaccionaria que una cultura post-cristiana. ¿Sí? La cultura anticristiana, entre otros resultados, escribe leyes anticristianas. ¿Sí? Entonces tenemos, desde mi perspectiva, estos 4 fundamentos claves en peligro. Sigamos, por favor. Miren ustedes la percepción del cristianismo, como para entender. Hemos pasado de ser admirados a odiados. En algunos años atrás, la iglesia evangélica en general era admirada. ¿Por qué? Básicamente por su trabajo social. No hay iglesia en Argentina o en América Latina que no tenga un comedor, un ropero, un centro de adictos, etc. El trabajo social del evangélico siempre ha sido reconocido para bien, en general, por los gobiernos, por la cultura, por la ciudadanía. En aquellos años atrás, un empresario decía, tengo un par de empleados evangélicos que son extraordinarios. Llegan a horario, trabajan un montón, respetan, me siguen, ¿no? Había como un plus, culturalmente hablando, en esto de ser evangélico. Éramos buena gente, no nos metíamos con nadie, somos pacificadores, no andamos metidos en líos. Las familias cristianas del barrio eran notables, digamos, ¿no? O sea, el barrio te criticara o lo que fuera, en algún problema del barrio venían a preguntarte consejo a vos, ¿no? Tanto en la escuela como en la universidad o en el mismo trabajo, ¿no? Había como una imagen de admiración. Hoy estamos pasando a ser el grupo más odiado en América Latina. Somos antiderechos, somos homofóbicos. ¿Sí? Antiderechos. Toda esta onda progre, mal entendida progre, nosotros nos oponemos a esta onda progre que va supuestamente para la conquista de derechos de ciertos personajes o de ciertas conductas o de ciertas visiones de la vida. Entonces, ¿nosotros qué somos? Antiderechos. Somos homofóbicos. Como dije hace un momento, estamos en los primeros síntomas de una cultura profundamente anticristiana. Y cuando algo es anti, significa que es enemigo. Y a un enemigo, con el enemigo no se convive, con el enemigo se lo destruye. Entonces, toda esta persecución acaba de salir hace, ¿cuánto? Hoy, una senadora por La Rioja o por ahí, por el norte, del norte, dice, estoy muy preocupado porque muchos antiderechos están ganando lugares en el poder legislativo, sobre todo pensando en el éxito de Granata en Santa Fe y 2 o 3. Así nomás la legisladora dijo, estoy muy preocupada de que esta gente antiderechos llegue a los congresos. Miren qué frase más democrática, ¿no? Y qué respeto por la otra opinión o por la otra posición política del otro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese ensañamiento? Por esto. Porque el concepto que está cada vez más fuerte es una cultura anticristiana en todos los órdenes, los ataques a las iglesias, la intolerancia y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, claramente la cultura anticristiana da como resultado, entre otras cosas, leyes anticristianas. Ustedes saben que para que algo sea ley, primero tiene que impregnar la cultura. Impregna la cultura, la transforma, la cambia, mete temas nuevos, entonces después los legisladores toman lo que la cultura ya aceptó y la transforman en leyes, ¿sí? Esa es la percepción del cristianismo en América Latina y en Argentina en particular. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar la iglesia para luchar contra una cultura cada vez más antivalores?
¿Cómo actuar frente a las leyes que dañan la libertad religiosa? Este es un tema del cual no estamos hablando tanto como deberíamos hablar. Solamente un detalle. Los únicos líderes religiosos evangélicos que están a salvo de ser metidos presos por discriminación en Argentina son los que residen en la provincia de San Luis. Porque la provincia de San Luis es la única provincia en el país que tiene la ley de objeción de conciencia. Es una ley provincial. El resto del país no tenemos ley de objeción de conciencia. No tenemos una forma de respaldarnos. Miren qué peligroso que es. Entonces, yo me niego a hacer una ceremonia o un matrimonio legalmente constituido, según el Código Civil. Me niego a hacerles la ceremonia de bendición o de casamiento, como quieran, en la iglesia. Ellos van, presentan la denuncia al INADI, el INADI junta todos los expedientes y va a haber un juez. Y el juez me llama y me dice, ¿por qué no le querés hacer la ceremonia a estos dos que están casados conforme a la ley argentina? ¿Saben que mi argumento de la Biblia dice que está mal? No me sirve, ¿eh? Tengo que tener argumentos jurídicos mucho más fuertes, concretos. ¿Entienden esto que estoy hablando, no? ¿Sí? Entonces, estamos en el proceso. El proyecto que ustedes han escuchado ya hace más de 2 años de nueva libertad religiosa, una de las razones por las que fue encajonado es por el artículo que hablaba de objeción de conciencia. Todo lo demás estábamos todos de acuerdo. Cuando la diputada Schmid empieza a explicar, y el entonces secretario de culto, no me acuerdo el nombre, del señor mayor que ya no está, empezó a explicar en el artículo que hablaba de objeción de conciencia claramente, todos los diputados identificados con esta cuestión progresista dijeron no, eso no se cambia, si se cambia, no se cambia. El proyecto, como se dice, se cayó y duerme en algún cajón allí en diputados. Hace un tiempo atrás me dijeron gente del CALIR que están ellos pensando, ya diseñaron no un proyecto, sino un decreto, y la idea es convencerlo al presidente de que saque solamente el tema objeción de conciencia, aunque sea por decreto, ¿no? Como un proyecto, como un comentario. ¿Cómo actuar frente a las leyes, como dije, que dañan la libertad religiosa? Hagamos algo de autocrítica, porque no todo es culpa de los otros. Yo le puse triste realidad. El INDEC dice que somos el 11% de la población del país. El 11% sobre 45 millones. ¿Alguien sabe de matemáticas aquí? Yo no. Bueno, somos... Muy bien. Yo soy de los que piensan que las matemáticas son del diablo, entonces nunca me metí con las ciencias exactas. Entonces, somos un montón de gente. Sin embargo, miren, no hemos logrado transformación social relevante. La gran pregunta, otra vez fue del mundo político cuando vieron la gente que sacamos a la marcha ahora por la cuestión del aborto es, ¿cómo no pueden trasladar ese poder de la calle para el lado de la política? ¿Por qué no lo hacen? ¿Me siguen, no? Bueno, hemos crecido un montón, pero no hemos provocado un cambio social relevante. ¿Qué necesitamos? Y yo creo que un cambio de mentalidad. ¿Entender qué cosa? Que la política es un campo misionero. Y como todo campo misionero, todos los que conocemos, tenemos amigos, etcétera, que no a las misiones en el mundo, que han tenido que aprender el idioma y la cultura. En la política vos tenés que aprender un idioma, cómo se habla en política, y tenés que aprender la cultura política. Nosotros estamos, en términos de mi participación partidaria, en semanas de mucha tensión, ¿no? De negociaciones, de esto sí, esto no, esto más o menos, esto le damos, esto no te damos, cosas por el estilo. Y algunos de los que trabajan con nosotros se sienten como confundidos porque creen que todo es paz y amor. Y no, voy a orar por mi enemigo y lo voy a convencer y el Espíritu Santo lo va a tocar. Y no, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Esto es otra cosa, esto no es una iglesia, esto es política. ¿Me siguen, no? No, de hecho estaba hablando por teléfono con alguien tratando de convencerlo de que no, esto no es iglesia, esto es política, así que sentate y negocia y ponete duro. Voy terminando. Desde mi visión creo que tenemos que establecer criterios de participación. Todos estamos de acuerdo que tenemos que participar.
Pero no podemos participar sin criterios. El criterio a vos te da dirección, ¿no? El criterio te da un enfoque. Posiblemente estoy casi convencido que para mí este es el más importante. No estamos para meternos en política para evangelizar. Estamos para ser destacados por nuestra capacidad de gestión. O sea, imagínate que el domingo son las elecciones y vos estás postulado a algo y ganás. Imaginemos, el lunes entras a tu oficina, en tu escritorio y sos el intendente, el concejal, el presidente, el gobernador, lo que vos quieras. Te sentás ahí, ¿qué haces? Claro, estás ahí, o Dios te llevó ahí, si vos querés, para una gestión sobresaliente. El decano de Guade, donde yo estudié, me decía, yo tengo un problema con los estudiantes de los tuyos, me decía él. Me dice, ¿cuál es el problema? Dice, yo los identifico al toque, dice. Dice, yo doy, una de las materias que doy, me decía él, es filosofía del derecho, una materia muy volada, ¿no? Muy teórica, así, medio aburrida, pero hermosa. Entonces yo empiezo a hablar de la filosofía, de esto, de aquello, etcétera, ¿no? Todo muy así. Primer materia para los que ingresan a la carrera, así que el que está sentado ahí no sabe nada de derecho, o casi nada. Y yo, dice, me decía él, identifico claramente cuáles son de los tuyos, ¿saben a qué me refiero a los tuyos, no? Porque se separa, estoy hablando y el tipo levanta la mano, ¿no? Entonces le digo, sí, ¿querés preguntar algo? No, se pone de pie, saca una Biblia Thompson gigante así y la pone arriba de su pupitre y dice, profesor o doctor, con todo respeto le quiero decir que todo lo que usted está diciendo no es de Dios, que yo he sido traído por Dios a esta universidad para convertir esta universidad a usted y a mis compañeros. Así, dice, lleva 2 meses sentado en una clase, no sabe nada de nada, me van conmigo a donde quiero ir, ¿no es cierto? Ahora, si yo pensaba que el hombre hasta ahí ya me estaba destruyendo, después sacó una daga y me la clavó en el corazón, porque me dice, ¿y sabes qué pasa con estos alumnos de los tuyos? Dice, yo hace, no sé, en aquellos años, 10 años que soy decano de la facultad, y cada tanto la universidad me exige que me reúna con los estudiantes 9, 10, para saber quiénes son, qué hacen, y a la universidad le interesa si en el futuro quieren ser docentes de la casa o si se van a ir a otro lado, nunca se olviden por dónde pasaron, como una especie de promocionar la universidad. Y ahí me la clavó. Nunca tuve un alumno evangélico 9-10. Y en una universidad, no por la universidad pública porque no estudié en la universidad pública, pero en una universidad privada, vos sos un número de legajo. Entonces, él me decía, el de 4-5 también se va a recibir, también va a tener su título, en nuestro caso, también va a ser abogado, pero a la universidad no le interesa en lo más mínimo. Sabe que ese abogado no es relevante. El relevante es de 9 y 10, en términos de posibilidades, ¿no? Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Yo entiendo, hay hermanos o hermanas bien intencionados, no voy a juzgar su corazón, no lo hago, no quiero hacerlo. Pero yo le digo, no te metas, por favor, no te metas en política, porque no alcanza, no, pero yo soy íntegro, no robo, está espectacular, pero es lo que se espera de cualquiera de nosotros. Así que el ser íntegro no es una cualidad que te lleva a hacer la política, es una cualidad del cristiano. ¿Me siguen, no? No sabes gestionar, no sabes hablar. ¿Cuánto es el presupuesto de la ciudad donde vos te candidateás a concejal? ¿Averiguaste cómo manejan la cuestión de la provincia? Vas a ser candidato a senador en tu provincia. ¿Cómo se maneja el Senado? ¿Cuántos senadores? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son las comisiones? ¿En cuál estás pensando meterte? Eso vos lo tenés que saber antes de ese lunes donde vos te sentás a tomar posesión de tu cargo. Entonces, creo que hemos mejorado bastante. Hace ya unos 5 años que un grupo de profesionales cristianos estamos dando conferencias en casi todo el país sobre política en distintos aspectos. Así que bien, hemos avanzado un montón, pero nos falta todavía, porque todavía está eso de que Dios me dijo que me meta, espectacular, yo creo que debe ser así, pero no es lo único, no es lo único, tenés que tener idoneidad. Entonces estamos ahí no para evangelizar, sino para ser reconocidos por nuestra capacidad de gestión. Primer criterio. Segundo criterio, y este es más complicado por algo que la Nata trajo, llamado grieta, ¿no? ¿Conocen? ¿Han escuchado hablar de la grieta, no? Saben que la grieta está entre nosotros también, ¿no?
Cada uno milita. ¿Cuál es el segundo criterio que yo creo importante? El respeto a la participación partidaria. Cada uno militando ¿dónde? Donde entiende que Dios le ha enviado. Mi hermano en Cristo puede ser mi adversario político, pero nunca puede ser mi enemigo. Porque si no estamos haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Hace un par de semanas atrás me llamaba alguien del interior del país y me decía con toda felicidad, estoy re contento, en una ciudad más vale pequeña, más tirando a pueblo. Me decía, estoy re contento, me llamaron para meterme en X partido político y me ofrecieron el primer lugar en concejal, así que prácticamente es un hecho porque todos van para allá, así que es casi un hecho que el año que viene voy a ser concejal. Digo, espectacular, buenísimo. Y me dice él, solamente un problemita. ¿Cuál es el problemita? Lo digo así, tal cual me lo dijo él. Es que es un gobierno kirchnerista. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Y porque es acá, ¿no? Pero el problema no es que sea acá. O sea, vos estás seguro de que Dios te manda ahí y tenés las cualidades para hacer las cosas ahí de la mejor manera posible y tenés una iglesia que te respalda, vos metete ahí y provocá una transformación. Hasta donde yo sé, la luz brilla en la oscuridad. ¿Me entienden, no? ¿Me siguen, no? Entonces, ¿la cuestión cuál es? Yo dirijo algo que se llama Coalición de Liderazgo de Gobierno. Somos más o menos 160, casi 200 participantes. Evangélicos, todos, de Argentina, que trabajan en política de una u otra forma, cualquier aproximación, muchas profesiones, y de muchas posturas ideológicas, de muchas, y algunas muy extremas entre sí. Y cada tanto se agarran los muchachos, ahí el teléfono, tiembla solo el teléfono de las discusiones que se arman, ¿no? Pero tratamos de establecer, este es uno de los criterios de la coalición, tratamos de establecer esto, no es que ser esto es mejor que ser lo otro. Yo le llamo así, mi ideología de reino está por encima, infinitamente superior a cualquier otra ideología partidaria. Entonces, mi concepto de un hermano en Cristo metido en tal lugar, con ciertas condiciones, por supuesto, debe ser para alegría, porque alguien Dios está metiendo ahí para generar influencia. Algunas personas me dicen, honestos, pero honestamente equivocados, dicen, no, yo solamente voy a trabajar en política solamente con cristianos, no trabajo con no cristianos. Entonces yo le tiro la siguiente pregunta y le digo, ¿vos te acordás de José? Todos nos acordamos de José, el de la Biblia. Entonces yo le pregunto, ¿en qué momento dice, en qué lugar dice que que el faraón se convirtió? En ningún lado. El faraón se murió creyendo que era un semidios. Se murió adorando a los gatitos, a las cucarachas, a todas las cosas que adoraban los egipcios. Se murió explotando al pueblo que tenía que explotar, teniendo las esposas que quería tener, violando, matando porque era el faraón. ¿Vos viste que por el tremendo ministerio que tuvo José, el faraón se convirtió? No. Entonces, ¿me siguen, no? Entonces Dios te pone donde Dios te quiere poner. Por supuesto que siempre va a ser más cómodo, y no sé. No me hagan hablar, pasemos a otro campo de acción. El asunto es que el segundo criterio es, reconozcamos que Dios tiene gente para todos lados. El tercer criterio tiene que ver obviamente con la ética, ¿no? O sea, estamos para hacer la diferencia. Entre otras cosas, en la cultura, en el pensamiento cultural, la primera palabra asociada a política es la palabra corrupción. Sin ninguna duda. Entonces, si nos vamos a meter es porque vamos a hacer algo diferente. Entonces, miren, el tercer criterio que nosotros sostenemos es, por encima de las acciones políticas partidarias, lo más importante aquí es obedecer lo que enseña la palabra de Dios, en términos de nuestro tema aquí, ética. Entonces, lo que Dios llama corrupto, lo es, no importa la coyuntura. Lo que Dios llama prohibido, es prohibido, no importa la coyuntura. Entonces, la cuestión de integridad es absolutamente fundamental en la política latinoamericana y en la Argentina en particular. Entonces, si nos vamos a meter ahí, tenemos que estar absolutamente seguros de que no tenemos nada que esconder. ¿Sí? Tenemos que darle la libertad a la gente que piense totalmente distinto a lo que pensamos nosotros, pero nadie tiene que poder decir algo de nuestra integridad. Ese es un valor sobresaliente de lo que pretendemos sea nuestra acción en la política partidaria. Sigamos.
para ir terminando casi. Bueno, ¿a quiénes llamamos actores políticos? Desde mi visión yo miro siempre tres condiciones, características. Por un lado, un llamado de Dios. ¿Por qué un llamado de Dios? Porque la política es un campo misionero. Entonces vos tenés que tener un llamado para ese campo misionero. Como dije recién, tenés que tener una capacitación profesional. Cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea. Pero tenés que saber hacer lo que decís que sabés hacer. Y tenés que hacerlo bien, o al menos de la mejor manera posible. Entonces es una cuestión de idoneidad, ¿sí? Entonces una capacitación profesional. Y tercero, tiene que ver con el respaldo de la iglesia. Acá en Argentina sucedió algo muy interesante, hasta donde mis pocos años de vida me dicen, es la primera vez que sucede, puede ser que esté equivocado, pero no tengo registro de que haya sucedido antes. Hace un par de meses, 3 meses, ahí en Boedo 860, liderados por Alejandro Rodríguez en términos de la convocatoria, se hizo un encuentro muy interesante de referentes, pastores y líderes, referentes nacionales, que oraron y bendijeron a la gran mayoría de nuevos actores políticos evangélicos que pudieron asistir. No todos vinieron a Buenos Aires, hicieron algunos mismos en el interior. Eso fue absolutamente trascendente. Ojo, no cualquiera iba ahí, no sé si vos fuiste o te anotaste, pero vos debías anotarte, llenar una planilla, decir quién eras, a qué iglesia ibas, quién era tu pastor y cuál es tu rol posiblemente en términos de la política. Yo lo vi muy serio eso, estuvo muy bueno. Nosotros consideramos el mundo espiritual también, porque somos cristianos. Entonces, la cuestión del respaldo es absolutamente importante. No somos cuerpo solamente funcionando los domingos, somos cuerpo en cualquier lugar. Entonces, yo no dejo de ser cuerpo porque esté sentado en un despacho o en una banca. Sigo siendo cuerpo y aunque no lo diga, represento a ese cuerpo. Entonces, es fundamental, por lo menos para mí, estas tres características. Casi anteúltimo, yo veo una luz de esperanza. Esta frase no la inventé yo, Dios ha despertado a un gigante, ya saben que no es mía. Para que tome lugares de poder e influencia política. ¿Por qué? Porque es allí donde se toman las decisiones que afectan a nuestros países. Yo creo que está re bueno el encuentro de intercesión. Creo que es extraordinario los movimientos de intercesión que hay en toda América Latina. Creo que es extraordinario el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que estamos trabajando hace 3 años desde México hacia el sur, en el lobby continental en contra de la ideología de género, básicamente. Y así múltiples esfuerzos que ustedes representan también. Lo considero fundamental. Pero si no tenemos gente adentro, necesitamos a alguien que levante la mano por sí o por no en determinadas leyes. Necesitamos jueces que ejerzan la justicia tal cual está en los códigos, no garantistas ni otras cuestiones, ¿sí? Necesitamos ejecutivos que amen al prójimo y sirvan a la ciudadanía y no se sirvan de esos lugares de poder. Yo creo que hay una esperanza, yo veo esperanza. Veo a una nueva generación, veo este tipo de encuentros, veo ciudadanos organizándose, veo que Dios está respaldando algunas acciones concretas. En realidad nos está haciendo responsables, ¿no? Bueno, ¿querés este lugar? Yo te lo doy, pero hacelo bien, ¿no? El avivamiento siempre trae una cuota de responsabilidad. Saber más sobre un tema siempre trae una cuota extra de responsabilidad. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Dios les bendiga.